Buenas tardes. Os voy a explicar cómo resolver este ejercicio de aquí por superposición. Si os dais cuenta, hay dos fuentes, una fuente de 20 voltios y otra fuente de 30. La teoría de superposición básicamente se centra en anular una fuente en el instante 1 y en anular otra fuente en el instante 2. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer, por decir algo, instante 1, le vamos a llamar instante 1, vamos a trabajar con esta fuente. Instante 2 vamos a trabajar con la otra fuente. Entonces primero voy a seleccionar lápiz para poder explicar. Vale. Tenemos, y ahora ya una vez está el lápiz, lo tenía todavía con el selector, pues empezamos. Fijaros que si yo cojo y considero instante 1 la fuente esta y esta completamente desconectada, lo que voy a hacer es tener pues el circuito con estas tres resistencias en paralelo y en serie con estas dos de aquí. Por lo tanto, tengo que encontrar la R total para poder encontrar la tensión entre estos puntos de aquí, porque el ejercicio en sí lo que me pide es obtener las intensidades en la resistencia IR3, en IR4 y en IR5. Por lo tanto, lo primero que tengo que ir a buscar es la resistencia total, como si fuera un circuito serie, ¿vale? O mixto. Para ello, lo primero que hago es encontrar la resistencia equivalente de 1 partido por 1 partido por 10 más 1 partido por 20 más 1 partido por 30. El valor este, que lo voy a calcular ahora, me va a determinar la resistencia equivalente. Voy a poder obtener de esta manera la resistencia total. Y esto me da un valor de 5,45 ohmios. En principio considero que el valor está bien porque es menor que la menor. La menor es 10, por lo tanto que me dé 5,45 no está mal. La resistencia total va a ser R1 más R2 más este valor. Por lo tanto va a ser 2 ohmios más 1 ohmio más esos 5,45 ohmios. Esto me da 8,45 ohmios. Una vez tengo la R total, ya puedo pasar a calcular como segundo paso la I total. La I total del circuito va a ser directamente ahora esos 20 voltios de la tensión de V1 partido por esos 8,45. De tal manera que me va a dar 20 dividido por lo de antes calculado, 2,36 amperios. Una vez tengo la intensidad total, yo tendría que redibujarme el circuito como el siguiente circuito, ¿vale? Una resistencia, la resistencia equivalente y la última resistencia. De tal manera que yo tengo 2 ohmios, 5,45 y 1 ohmio. Puedo obtener las caídas de tensión en cada una de las resistencias con la I total. Por lo tanto, la VR equivalente va a ser igual a la I total por la R equivalente. Y por lo tanto va a ser esos 2,36 por 5,45. Es decir, 12,89 voltios. Ahora ya sé que tengo 12,89 voltios en este sitio de aquí, entre este punto de aquí y este punto de aquí. Por lo tanto, puedo obtener en principio las primeras IRs, ¿vale? La IR3, la IR4, les llamaré primas, y la IR5.
5', porque hay que recordar que es por superposición y estamos aplicando solamente una fuente, luego aplicaremos la otra. Por lo tanto, esos 12,89 que hemos obtenido dividido por 10, esos 12,89 dividido por 20 y esos 12,89 dividido por 30. Y esto me va a dar 1,28 amperios, 0,64 amperios y 0, a ver que lo haga bien, que si no luego tenemos confusiones. 0,429 amperios, ¿vale? La suma de esas tres intensidades tiene que darme la I total. Por lo tanto, 1,28 más 0,64 más el 0,429 me tiene que dar 2,36. Me da 2,349 aproximadamente los 2,36. Hay que tener en cuenta que aquí me he dejado algún que otro 9. Por lo tanto, yo tendría hecho una parte. La segunda parte va a ser lo mismo, ¿vale? La resistencia total me va a dar igual, pero ahora voy a anular esta fuente de aquí y esta la voy a habilitar, ¿vale? Ahora esta sí que va a estar. Por lo tanto, la R total me sirve, porque ya la tengo de antes, quedan 5,45 ohmios. La intensidad total también, por lo tanto la intensidad total y la resistencia me dan lo mismo. Y ahora lo que tengo que obtener es la VR equivalente. ¿Por qué? Bueno, la intensidad total no es la misma porque la tensión no es la misma, ¿vale? Por tanto, intensidad total sí que la tengo que hacer otra vez porque ahora son 30 partido por 8,45. Por lo tanto, 30 dividido entre 8,45 da 3,55. ¿Vale? Esta sería intensidad 2', porque la primera era esta. Cuando yo tengo la intensidad 2', ya puedo pasar a calcular la VR equivalente como he hecho antes, pero esta será la 2', ¿vale? Y eso va a ser igual a la I total por la resistencia de 5,45. Por lo tanto, me va a dar una tensión o una caída de tensión en esas resistencias de 19,35 voltios. Ya puedo pasar a calcular IR3 2', que va a ser 19,35 partido por 10, la IR4', 2', perdón, que va a ser 19,35 partido por 20, y la IR5' doble, que va a ser 19,35 partido también por 30. Esto da 1,935 amperios. Esto da 0,96 y la de abajo da 0,64. La suma de ellas tiene que darme otra vez la intensidad total de 3,55, ¿vale? Es una comprobación de que lo hemos hecho bien. Y yo recomiendo que lo hagáis de cara a comprobar que los cálculos los habéis hecho bien. A veces nos despistamos y hacemos alguna cosa mal. Da 3,54 amperios, aproximadamente los 3,55 que me había marcado antes. Una vez tengo esto, tengo que ir a encontrar la intensidad total, ¿vale? Si os dais cuenta, las corrientes se van a restar porque una fuente va en un sentido y la otra va en otro. Por lo tanto, vamos a considerar que la de la segunda, como es más grande, va a dominar. Por lo tanto, I3 va a ser
IR3 2' menos IR3'. Por lo tanto, voy a tener 1,935 menos 1,28. Esto da 0,65 amperios. Voy a hacer también IR4, que será IR4 2' menos IR4'. Por lo tanto, va a ser igual a 0,96 menos 0,64 y me da 0,32 amperios. Y la IR5 va a ser igual a IR5 2' menos IR5'. Por lo tanto, va a ser igual a 0,645 menos 0,429 y me va a dar 0,216 amperios. Con esto quedaría resuelto el ejercicio de superposición, ¿vale? Y hasta aquí hoy. Nos vemos pronto.